Bueno, continuamos con la tuya y bueno, en este momento vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que pasó esta semana, ¿no? Con Milei, Diego, Sí, lo que pasó esta el semana, Libra Gate. arrancó movidita la semana, que ¿Y fue cómo? la noticia, digamos, que recorrió el mundo con el hashtag Milei estafador, ¿no? Fue cuarta Fue tendencia tendencia a a nivel nivel mundial. mundial. Eh, Así que, pero antes de adentrarnos, digamos, a lo que es la estafa en sí, hay que entender, digamos, de dónde viene la economía argentina. Argentina es un país, digamos, que está, digamos, que el proyecto de país que propone Milei es para justamente para las grandes empresas y para los sectores financieros, digamos, de capital concentrado, y por eso, digamos, establece una serie de medidas que son como el atraso cambiario, el dólar, y si abundamos más en la profundidad del proyecto de modelo de país, vemos, digamos, que ese atraso cambiario solo favorece a los sectores primarios de la economía, o sea, A los grandes empresarios. la Claro, la industria industria cae nacional toda. está, digamos, en retroceso. Incluso se habla, digamos, de, digamos, poder ir a un modelo al estilo peruano, digamos, donde la industria está a niveles productivos es bastante atrasada. Entonces, en ese marco, la necesidad del gobierno de Milei de mostrar una inversión lo llevó, digamos, a justamente a desarrollar esta estafa a nivel internacional, que fue, digamos, el lanzamiento de lo que se llama una shitcoin, de una moneda, de una criptomoneda que se creó apenas, digamos. Hacía 2 o 3 horas antes de la difusión del tweet. Sí, y de hecho la difusión la desarrolló el propio Milei, ¿no? Entonces, y de hecho si nosotros vemos el movimiento de alza, vemos, digamos, que el valor de la moneda pasó de 0 a 5 dólares en muy poco tiempo. Fracción de minutos. Sí, para tener una dimensión, el valor de la moneda era 0,000001, y en fracción de minutos o horas, llevó hasta casi 5 dólares, lo cual acá se produce, digamos, ¿por qué se produce la estafa? Justamente porque había un puñado, un sector muy concentrado, que está ligado a esta empresa KIP de Julio Pech, que es aliado del gobierno, aunque ahora salgan a desmentirlo. Fue parte, digamos, del gobierno, fue parte de la campaña electoral del gobierno de Milei. Y entonces, en el momento más alto de la cripto, deciden, digamos, obviamente ofertar, y recogen más o menos entre 70 o 100 millones de dólares, que es lo que se estima, ¿no? O sea que sin tweet de Milei esto no iba. No, Sin no. tweet, para entender incluso históricamente, ¿no? O sea, ahora entendemos, digamos, o sea, todo el problema de la especulación financiera a través de las Bitcoin, pero en la crisis del 29 se producía, digamos, este tipo de negocios, digamos, a través de las Son acciones. movimientos, ¿Por qué claro. lo digo? Porque uno de los partes de los argumentos del gobierno de Milei es decir, es un problema del mercado. No es un problema del mercado, el Claro, mercado... bueno, pero alguien genera esa burbuja. Claro, ¿no? alguien genera esa burbuja. En la crisis del 1929, el problema de las acciones llevó a que, por ejemplo, gente como Rockefeller mintiera, digamos, en la producción de balances, porque en aquella época, para medir el valor de una acción, se iba midiendo en función, digamos, de los balances. Entonces, a partir de la desaceleración que sufrió la economía mundial en ese momento, los balances se iban mintiendo. Y un dato de color es que el mismo Rockefeller, justo cuenta la leyenda, que justo antes, digamos, de la crisis del 29, él se desprende de muchos de sus activos en el momento más alto de la acción. O sea, Claro. el mismo... Cuando Claro. salía más, vendió. O sea, no es una práctica empresarial que no se conozca, lo que pasa que a lo largo, digamos, de los años se fue condenando cada vez más, porque la esencia, digamos, de las criptomonedas, las operaciones en bolsa, etcétera, es la confianza. Entonces, en algún sentido, esto es un tiro al pie para el propio gobierno, para el propio Milei, porque ataca justamente a la confianza y a su propia base, digamos, que espera, digamos, llevar al país al capital financiero. Recordemos que gran parte del electorado de Milei está apoyado en estos sectores, en el sector del blockchain, de las criptomonedas, o sea, tiene mucho sector que lo apoya y que realmente está sumamente descontento, ¿no? Exacto. Y para
esto habría una crisis fenomenal, incluso con el desarrollo de la entrevista a Jonathan Viale, que bueno, mostró incluso los favores, digamos, que puede haber entre el gobierno y los periodistas, Claro. pero abrió un escenario, digamos, muy débil para el gobierno. O sea, un escenario, digamos, que deja mucho que desear para la oposición, en el sentido de, bueno, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, donde casi 48 diputados votaron en contra. Senadores, sí. Perdón. Sí, sí. Votaron en contra, digamos, de lo que es hacer una comisión investigadora, Sí. o sea, para averiguar la propia estafa, aunque el gobierno ya tiene denuncias no solo en Argentina, sino en Estados Unidos. Sí. Se espera que en los próximos días, digamos, o sea, la jueza Servini vaya designando distintos fiscales para las distintas juezas, pero es un momento, digamos, para la oposición, incluso para la propia CGT, que está negociando aumento de paritarias y que denuncia al gobierno. Yo no sé si sabían que la CGT denuncia al gobierno, digamos, del mal cálculo de la inflación, porque hay una discusión alrededor sobre el cálculo de la inflación de la INDEC, donde no incorpora los servicios como las telefonías actuales. Entonces, en ese marco se establece, digamos, o sea, una inacción de la CGT que es totalmente funcional y que en este caso es reivindicable lo que hicieron los jubilados, muy bien decías, Nati, hace unos minutos, en el sentido, digamos, de mostrar una buena predisposición a la pelea y de gente que realmente le ponen el ejemplo de cómo tendría que pelear a la CGT. ¿Cómo paramos esto? Y en algún sentido es muy importante que podamos intervenir todos en el debate, que se convoque a lo que se llama una asamblea libre y soberana, constituyente, que nos permita, digamos, a todos los argentinos no solo discutir los problemas de la cripto, etcétera, o los negocios del país, sino hacia dónde va el país, ¿no? Porque políticas de ¿Cómo ajuste, salimos de esto? claro, porque las políticas de ajuste se vienen sosteniendo y es necesario, digamos, poder dar un debate de fondo sobre qué modelo de país, en función de los intereses de los trabajadores, tenemos que dar. Perfecto, bueno, Buenísimo. buenísimo. Muchísimas gracias. Estaría buenísimo poder seguir charlando del tema, porque la verdad que es para largo y tendido, pero ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora. Y bueno, recuerden que cuando la realidad les haga ruido, lo único que pueden hacer es cuestionarla. Chau. radioundado.edu.ar Voces universitarias. Escuchalas. radioundado.edu.ar Radio Undado.